En su moderna oficina con vista panorámica a la ciudad que nunca duerme, Martín se sienta en su silla de cuero. Su mirada, perdida en el horizonte, no observa los rascacielos, está atrapada en otro tiempo. Hace 20 años, dejó atrás un pasado que jamás logró enterrar del todo. En una decisión que marcaría su vida, abandonó a Elena, su entonces pareja, justo cuando ella enfrentaba un embarazo inesperado. Martín se convenció de que Europa le ofrecía un futuro brillante. Su padre le había conseguido una oportunidad única. Elena se quedó con una elección tan dura como definitiva. Martín, los inversionistas estarán aquí en 30 minutos, le recordó su asistente, devolviéndolo al presente. Asintió, agradecido, pero su corazón permanecía anclado a Elena. Esa noche, solo en casa, se topó con una caja polvorienta llena de cartas y fotos. La abrió con duda, pero la curiosidad ganó. Allí, entre recuerdos de otro siglo, encontró una foto de Elena. Se le nublaron los ojos. No era un hombre de lágrimas, pero esa imagen quebró su coraza. ¿Dónde estarás ahora?, susurró. ¿Tuvo al bebé? ¿Lo crió sola? Martín casi no durmió. A la mañana siguiente, tomó una decisión, necesitaba saber qué había sido de Elena y del niño. Empezó por las redes sociales. Nada. Pensó en contratar a un detective. ¿Lo hizo? Pero tras días sin resultados, la frustración se convirtió en determinación. En un pequeño pueblo, Elena vivía una vida tranquila. Maestra de escuela, dedicada a su hijo Lucas, un adolescente brillante e inquisitivo. Había criado sola a su hijo con paciencia y cariño, sin hablarle del padre que nunca conoció. Una tarde, mientras preparaban la cena, Lucas preguntó: «Mamá, ¿quién es mi papá?». Elena lo miró largo rato, y apenas pudo decir. Era alguien especial, pero nuestros caminos se separaron. Mientras tanto, Martín recibió la llamada del detective. Tampoco habían dado con ella. Justo cuando pensaba rendirse, vio la foto de Elena en su escritorio. Se obligó a no ceder. Días después, el destino tomó cartas. En un aeropuerto, en un viaje de negocios, Martín caminaba absorto. Elena y Lucas también estaban allí, rumbo a una olimpiada de matemáticas. Se cruzaron en un pasillo. Fue Elena quien lo reconoció primero. Martín se detuvo en seco. El pasado, de golpe, estaba frente a él. «Yo te he estado buscando», balbuceó Martín. Señaló al joven. ¿Y él? «Soy Lucas», dijo el muchacho, tendiéndole la mano. Martín se la estrechó, sintiendo una conexión extraña. Antes de poder decir más, el altavoz anunció el embarque. «Tenemos que irnos», dijo Elena, dudando. ¿Cómo puedo contactarte? Elena le dio un papel con su número. Y se fue. Días después, Martín la llamó. Se reunieron en una cafetería. Martín no tardó en preguntar lo que lo carcomía. ¿El joven del aeropuerto es mi hijo? Elena bajó la mirada. Sí, Martín. Lucas es tu hijo. El silencio que siguió fue brutal. Martín apenas podía respirar. Todo lo que había perdido. Todo lo que se había perdido. Lloró, por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te ibas? Porque no quería que te sintieras atado. Si lo hubiera sabido, me habría quedado, dijo, con el corazón roto. Hablaron durante horas. Martín pidió una oportunidad para ser parte de la vida de su hijo. Elena aceptó, pero con calma. Lucas tendría que saberlo a su ritmo. Sin embargo, justo cuando Martín empezaba a soñar con una nueva relación con su hijo, llegó una noticia devastadora: Elena estaba gravemente enferma. La llamada de Elena dejó a Martín paralizado. Su voz, apenas un susurro, cargada de cansancio y temor, le reveló lo impensable: estaba gravemente enferma. No sabía cuánto tiempo le quedaba. El impacto fue inmediato. La culpa que lo había perseguido por años ahora se mezclaba con algo más potente, un amor intacto, escondido, pero nunca desaparecido del todo. «Déjame ayudarte», le dijo, con una mezcla de urgencia y ternura. «Hay tratamientos en Nueva York. Podemos encontrar a los mejores médicos, por ti, pero también por Lucas».
La mención del hijo que apenas empezaba a conocerlo cambió todo. Elena, siempre acostumbrada a valerse por sí sola, vaciló. Pero finalmente accedió. Días después, ya en el aeropuerto, los tres se reencontraron. Lucas, ahora sabiendo que aquel hombre era su padre, lo observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Martín le sonrió, intentando un gesto sencillo. «Vamos a cuidar de tu madre juntos», le dijo, posando una mano en su hombro. En Nueva York, Elena fue admitida en un centro médico de prestigio. Martín estuvo presente en cada cita, cada prueba, cada noche difícil. Y aunque la enfermedad seguía su curso, algo en ellos empezó a cambiar. Lucas, al principio silencioso y distante, comenzó a acercarse. La presencia constante de su padre, la sinceridad con la que hablaba de sus errores, y su deseo genuino de formar parte de su vida, comenzaron a derribar muros. Martín compartía historias de sus fracasos, de lo que había aprendido con los años. Lucas, por su parte, hablaba de sus sueños, sus pasatiempos, y sus dudas. El lazo entre padre e hijo no nació de forma espectacular. Nació en los pasillos del hospital, en cafés apresurados, en silencios compartidos. Fue en una de esas tardes cuando llegó la noticia: el diagnóstico inicial de Elena había sido erróneo. Su enfermedad, aunque grave, era tratable. Las lágrimas que Martín y Lucas no habían derramado en semanas, cayeron al unísono. La esperanza, esa vieja desconocida, volvió a sentarse entre ellos. Durante el tratamiento, la relación familiar tomó una nueva forma. Ya no eran tres desconocidos conectados por la biología y el remordimiento. Empezaban a ser algo más cercano a una familia real. Martín aprendía a ser padre a pasos lentos. Lucas comenzaba a confiar. Entre sesiones de quimioterapia y tardes en el parque, compartían risas, debates y planes. Visitaban museos, comían helado en Central Park, y redescubrían juntos la ciudad y sus propias emociones. Elena observaba desde su silla de hospital cómo esos dos fragmentos de su pasado tejían un futuro común. Cada sonrisa de Lucas, cada gesto amable de Martín, le recordaban que a veces, el destino, por más cruel que parezca, también sabe reparar lo que rompe. Pero ni ella ni Martín olvidaban los años perdidos. Las noches solitarias. Las decisiones no tomadas. Las palabras que nunca se dijeron. «No puedo cambiar lo que fue», le confesó Martín una noche. «Pero puedo luchar por lo que venga». Elena lo miró largamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no le respondió con palabras, sino con una mano entrelazada con la suya. Pronto, el tratamiento empezó a dar frutos. Los médicos hablaban de progresos. La energía de Elena regresaba. Y con ella, una pregunta que ya no podían evitar: ¿qué serán ahora? ¿Padres compartidos? ¿Antiguos amantes? ¿Una familia? Martín no tardó en ofrecer una respuesta. Una noche, mientras el sol caía sobre el Hudson y la ciudad encendía sus luces, llevó a Elena a un parque con vista al río. Se arrodilló. No con la arrogancia de quien quiere recuperar el pasado, sino con la humildad de quien desea construir el futuro. «Elena, sé que no puedo borrar lo que hice. Pero si me dejas, quiero escribir contigo lo que falta». Ella lo miró, sus ojos húmedos, el corazón latiendo con cautela. Y, finalmente, asintió. «Pero irá despacio, Martín. Muy despacio. Lo sé. Y estoy dispuesto a esperar». Y así, sin grandes promesas ni juramentos teatrales, empezó la reconstrucción de un amor que se negó a morir. Elena aún estaba en tratamiento, pero su recuperación era tangible. La energía regresaba a su rostro. Sus ojos, alguna vez opacos, volvían a brillar. Cada día en Nueva York no solo era una batalla médica, sino también emocional. Martín se había convertido en una presencia constante. No como un espectro del pasado, sino como un hombre que ya no huía. Llevaba a Lucas a sus clases, se sentaba con él en la cafetería del hospital, hablaban de matemáticas, de fútbol, incluso de películas viejas. Lucas no lo llamaba papá, no aún. Pero algo más importante comenzaba a nacer: respeto. En uno de esos días comunes, en la sala de espera, Lucas le preguntó: «¿Qué habría pasado si te hubieras quedado?» Martín tragó saliva.
Tal vez habríamos sido una familia. Tal vez no. Pero al menos, no habrías tenido que crecer sin saber quién era yo. Lucas asintió, con la serenidad de quien ya ha sufrido lo suficiente para no temer a la verdad. Elena observaba estos momentos desde la distancia con una mezcla de gratitud y melancolía. Había algo bello, y doloroso, en ver cómo Martín descubría todo lo que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños silenciosos. Una noche, mientras Martín leía un libro de ciencia con Lucas, Elena los interrumpió. «Quiero hablar contigo», le dijo a su hijo. Se sentaron juntos, solo madre e hijo. «Lucas, hay algo que necesitas saber con claridad», empezó. «No te hablé de tu padre antes porque creí que era mejor protegerte de una herida. Pero fue un error. Tú tenías derecho a conocer tu historia». Lucas la escuchó sin interrumpir. Sabía que ese momento llegaría. «Martín no te abandonó con maldad», continuó ella. «Fue joven, cobarde quizás, mal aconsejado. Pero ha vuelto, y lo veo luchar cada día por redimirse». Lucas no dijo nada. Pero esa noche, mientras cenaban juntos los tres, por primera vez lo llamó por su nombre sin frialdad. «Martín, ¿me ayudas con este problema de álgebra?». El corazón de Martín dio un vuelco. Poco a poco, el pasado dejó de ser una sombra paralizante para convertirse en parte de la conversación cotidiana. Elena compartía anécdotas de la infancia de Lucas. Martín hablaba de su vida en Europa, sus errores, sus aprendizajes. No idealizaban nada. Eran reales. Humanos. Rotos. Sanando. La rutina se instaló, desayunos compartidos, caminatas por Central Park, tardes de estudio. La relación entre Martín y Elena se transformó en una alianza profunda, tejida con hilos de honestidad y vulnerabilidad. Lucas, que al principio era un observador, comenzó a formar parte activa de ese vínculo. A veces los encontraba tomados de la mano sin decir nada. Y no se molestaba. Al contrario, le tranquilizaba esa escena. Era como si el mundo, por fin, volviera a tener sentido. Un domingo por la tarde, los tres estaban sentados en el balcón del apartamento. El sol caía lento sobre la ciudad. Lucas dibujaba. Elena leía. Martín preparaba café. «¿Crees que podríamos vivir juntos?», preguntó Lucas, sin mirar a nadie. Elena lo miró sorprendida. «¿Dónde?». «En un lugar que no sea un hospital. En una casa. Como una familia». La pregunta era tan sencilla como devastadora. Martín sonrió. No necesitó decir nada. Elena asintió. «Sí, hijo. Creo que ya es hora». Y así, comenzaron a buscar un lugar. Un hogar. No un recuerdo ni una promesa rota. Un nuevo espacio para construir desde cero. En las semanas siguientes, se mudaron a las afueras de la ciudad. Un pequeño chalet de ladrillo, con jardín. No era ostentoso. Pero tenía algo mejor, futuro. Martín continuaba trabajando a distancia. Lucas empezó en una nueva escuela. Elena, poco a poco, recuperaba sus fuerzas. Las noches ya no eran de hospitales, sino de cenas caseras y películas mal escogidas en familia. Una noche, mientras Elena dormía, Martín se quedó despierto en el porche. Lucas se sentó a su lado. «¿Crees que aún puedas aprender a ser padre?». Martín lo miró, con la voz quebrada. «Estoy aprendiendo contigo». Lucas no dijo nada más. Le pasó una taza de té y se sentaron en silencio, como dos almas que por fin se reconocen. La vida en el nuevo hogar trajo consigo una paz que ninguno de los tres recordaba haber sentido antes. La cotidianidad, a menudo subestimada, se volvió un lujo. Despertar sin alarmas hospitalarias, comer juntos sin mirar el reloj, reír por tonterías sin pensar en diagnósticos. Martín había empezado a trabajar como consultor de datos para empresas desde casa. Nada comparado con el brillo de sus años en Europa, pero suficiente para mantener su mente despierta. Y su alma enfocada. Lo que más valoraba no eran los proyectos, sino escuchar a Lucas hablar sobre números como si fueran poesía. Elena, por su parte, comenzaba a pensar en el futuro con algo más que supervivencia.
Sus fuerzas volvieron poco a poco, y con ellas, una vieja idea que había dejado guardada en algún rincón. Abrir una pequeña biblioteca comunitaria. No por ambición. Por amor a las palabras, y porque, como solía decirle a Lucas, los libros salvan vidas silenciosamente. Martín la animó desde el primer momento. Incluso diseñó una pequeña plataforma en línea para aceptar donaciones de libros y voluntarios. Fue su forma de pedir perdón sin repetirlo a diario. Una tarde, mientras organizaban libros donados en cajas, Elena lo miró fijamente. No sé en qué momento me di cuenta de que ya no estoy enojada contigo, dijo sin previo aviso. Martín la observó, sorprendido por la franqueza. Tal vez fue el día que vi cómo mirabas a Lucas mientras dormía. Elena, no. Escucha. No estoy diciendo que olvidé. Pero ya no duele igual. Ya no pesa. Ese mismo día, al caer la noche, se sentaron los tres en el jardín. Lucas comía helado directamente del recipiente. Elena sostenía una taza de té. Martín sacó una pequeña caja del bolsillo. No era una caja de anillo. Era una caja de madera con una llave. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas. Martín se la entregó a Elena. Es la llave de una casa en España. Una que compré hace años, pensando en un futuro que nunca construí. Quiero que sea nuestra casa de verano. Si ustedes quieren. Elena no respondió de inmediato. Abrió la caja. Tocó la llave como si fuera una reliquia. Luego, sin mirar a Martín, dijo: ¿Y tú quieres que volvamos a empezar desde allá? No desde cero. Desde lo que ya somos ahora. Los meses pasaron. La biblioteca abrió. Lucas ganó una beca para un concurso de ciencia en Barcelona. Era la excusa perfecta. Decidieron viajar los tres. España los recibió con olor a mar y calles empedradas. Pero no todo era postales. Una mañana, mientras desayunaban en una terraza, Elena sintió un mareo. Le restó importancia. Pero Martín notó el leve temblor en sus manos. Volvieron a hacerle estudios. Solo por precaución. El diagnóstico fue ambiguo, su estado era estable, pero los médicos recomendaron vigilancia constante. Martín volvió a hundirse en la ansiedad. Esa noche, se sentaron en la playa. Lucas construía una torre de arena. Elena y Martín observaban el mar. No quiero vivir con miedo, dijo ella. Y yo no quiero perderte dos veces, respondió él. Entonces, vivamos, dijo Elena. Pero vivamos de verdad. A la mañana siguiente, mientras caminaban por el casco antiguo, entraron a una pequeña iglesia. ¿Vacía? ¿Silenciosa? Martín tomó a Elena de la mano. No tengo anillo. Ni traje. Ni testigos. Pero tengo amor. Y tengo a ti. ¿Te casarías conmigo, aquí, ahora, sin más promesas que quedarnos juntos mientras podamos? Elena lo miró. Sus ojos decían que sí mucho antes que sus labios. Sí, Martín. Sí quiero. Lucas, testigo accidental, les tomó una foto con su teléfono. Era borrosa, mal encuadrada. ¿Pero real? Como ellos. Esa tarde, bajo un cielo sin filtros, se casaron. Sin vestidos blancos ni banquetes. Solo una promesa. ¿Sincera? ¿Silenciosa? ¿Poderosa? La vida, por fin, parecía responderles con dulzura. Hasta que sonó el teléfono. Era una llamada desde Argentina. Un abogado. Un testamento. Una herencia millonaria que nadie esperaba. Y, con ella, la pregunta que podría cambiarlo todo: ¿qué harían ahora? La llamada desde Argentina cambió el ritmo de todo. El padre de Martín, aquel hombre que lo había impulsado a dejarlo todo por un futuro brillante en Europa, había muerto. Y con él, había dejado una herencia inesperada. No solo dinero. Propiedades. Empresas. Una fortuna discreta pero vasta. Y un testamento críptico, todo para Martín, si decide mirar atrás. Durante días, Martín se sumió en silencio. No por avaricia. Por desconcierto.
Su padre había sido un hombre pragmático, frío. Su último acto parecía una ironía tardía, un intento póstumo de redención. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó Elena, con tono neutro. No lo sé, admitió Martín. Parte de mí quiere rechazarlo todo. Pero otra, piensa en Lucas. En ti. En el futuro que podríamos construir. La decisión no tardó en llegar. Viajaron a Buenos Aires para resolver el papeleo. Pero lo que encontraron no fue una torre de oficinas ni un palacete. Fue una fundación. La Fundación Martín, dedicada al acceso a la educación tecnológica en zonas rurales. Elena alzó las cejas. Lucas murmuró. ¿Fundación con tu nombre? Martín sonrió, amargo. La ironía de los que quieren redimirse sin pedir perdón. En el despacho principal había una carta. Escrita a mano. Firmada por su padre. Decía: nunca supe cómo ser padre. Pero al menos quiero que uses lo que construí para ser mejor que yo. Martín leyó en silencio. Luego rompió el sobre. No por rencor. Por cierre. Meses después, ya de regreso en España, tomó una decisión. Transformaría la fundación en algo nuevo. Con otro nombre. Otra visión. Lo habló con Elena y Lucas. Eligieron juntos. La llamaron Fundación Horizonte. En ella, cientos de jóvenes sin recursos comenzaron a aprender programación, análisis de datos, robótica. Martín daba clases cada semana. Elena organizaba clubes de lectura en paralelo. Lucas, ya adolescente, pero con alma de profesor, enseñaba álgebra a niños de 10 años. La casa de verano se convirtió en hogar permanente. Pasó el tiempo. Las heridas ya no ardían. Solo dejaban cicatrices que se tocaban con ternura. Un día, mientras organizaban una feria de ciencia en la fundación, Lucas apareció con una chica de cabello rizado y risa contagiosa. Se llama Emma, anunció. Y me ayuda con el proyecto de drones solares. Martín la saludó con una sonrisa. Elena la abrazó sin preguntar más. Ya no necesitaban explicaciones. Solo señales. Y la de Lucas era clara, estaba bien. Estaba creciendo. Esa noche, en el jardín, mientras la brisa agitaba las hojas de limonero, Elena se acercó a Martín con un sobre en la mano. ¿Qué es esto? Resultados, respondió ella. De los últimos análisis. Martín la miró fijamente. Había aprendido a leer el lenguaje silencioso del miedo. Pero esta vez, el gesto de Elena era diferente. Su voz no temblaba. Estoy bien. Oficialmente. El suspiro que soltó Martín fue un océano liberado. La abrazó sin decir nada. Lucas los miró desde la ventana. Luego volvió al proyecto de drones. Años después, la Fundación Horizonte se expandió a otros países. Elena publicó un libro de memorias titulado Lo que el mar no se llevó. Martín empezó un podcast donde entrevistaba a otros padres ausentes que habían regresado. Lucas se graduó con honores en física aplicada. Una mañana, en el mismo porche donde una vez se preguntaron si podrían ser una familia, se sentaron los tres. Había fotos en la mesa. Recortes de prensa. Cartas de antiguos alumnos agradecidos. Certificados. ¿Esto es todo? Preguntó Lucas. No, respondió Martín, con una media sonrisa. Esto es el principio. ¿De qué? De cómo las segundas oportunidades, si se toman en serio, se vuelven primeras. Elena alzó su taza de té. Por los errores que nos hicieron humanos. Y por las decisiones que nos hicieron familia. Brindaron. Y el viento, esa tarde, no traía fantasmas. Solo el olor dulce del futuro. Así termina la historia de Martín, Elena y Lucas, no con un final perfecto, sino con un comienzo verdadero. Una familia reconstruida no por el destino, sino por la voluntad de no repetir el abandono. Porque a veces, el verdadero milagro no es volver, es quedarse.